Un anciano sin hogar tarareaba Amor Eterno mientras miraba una guitarra, hasta que Juan Gabriel. Un anciano sin hogar de 62 años tarareaba Amor Eterno mientras miraba fijamente una guitarra española colocada en la vitrina de una tienda de música sobre la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México. Sus dedos sucios y agrietados se movían en el aire frente al cristal, dibujando acordes invisibles sobre cuerdas que ya no existían, y las lágrimas rodaban por su rostro curtido por el sol y las noches a la intemperie sin que él hiciera el menor esfuerzo por detenerlas. La gente que pasaba a su lado lo rodeaba con esa indiferencia automática que las grandes ciudades reservan para los que han dejado de existir a los ojos del mundo, cambiando de acera, acelerando el paso, mirando hacia otro lado como si la pobreza fuera contagiosa. Pero había alguien parado justo detrás de él, a menos de 3 metros de distancia, escuchando cada nota que salía de esa garganta gastada con una atención que el anciano no podía imaginar. Ese alguien llevaba lentes oscuros, una chamarra de cuero negra y una gorra que le cubría casi toda la frente, y había salido a caminar esa tarde después de 3 días encerrado en un estudio de grabación buscando aire fresco y un poco de silencio. Lo que encontró fue algo completamente distinto. Lo que encontró fue a un hombre destrozado cantando su propia canción con una emoción que le erizó la piel desde la primera nota, con una verdad que ni él mismo había sentido al componerla, porque ese anciano no estaba interpretando Amor Eterno, la estaba viviendo. Lo que captó la atención de Juan Gabriel no fue la apariencia del anciano, ni su ropa raída, ni sus zapatos rotos que dejaban ver los dedos ennegrecidos por el frío de las noches al descubierto. Lo que lo detuvo en seco fue la forma en que cantaba, con los ojos cerrados y el cuerpo ligeramente inclinado hacia la vitrina, como si estuviera confesándole un secreto a esa guitarra, como si cada palabra de la canción le arrancara un pedazo del alma y él se lo ofreciera voluntariamente al instrumento que no podía tocar. Sus manos temblorosas se movían con una precisión que delataba décadas de práctica, los dedos curvándose sobre cuerdas imaginarias con la memoria muscular de alguien que había dedicado su vida entera a la música. Era evidente que aquel hombre vivía en la calle, pero también era evidente que la música seguía viva dentro de él a pesar de todo lo que había perdido. Y lo que Juan Gabriel estaba a punto de hacer en las siguientes 2 horas cambiaría la vida de ese anciano para siempre, de una forma que ninguno de los dos podía anticipar en ese momento. Era el 15 de marzo de 1998, un viernes por la tarde en la Ciudad de México, y las aceras de la avenida Insurgente servían con la actividad típica de una ciudad que nunca descansa. El tráfico avanzaba lento entre bocinazos y el humo de los camiones, los vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías desde las esquinas y los peatones caminaban apresurados hacia sus destinos sin prestar demasiada atención a lo que ocurría a su alrededor. Juan Gabriel tenía entonces 48 años y se encontraba en uno de los momentos más productivos y exitosos de su carrera. Acababa de completar una serie de 6 conciertos con localidades agotadas en el Auditorio Nacional, había vendido más de 70 millones de discos en toda su trayectoria y su nombre era sinónimo de música mexicana en prácticamente todo el continente americano. Su álbum más reciente había debutado en las primeras posiciones de las listas de popularidad y los críticos musicales lo consideraban no solo el compositor más prolífico de México, sino uno de los artistas más importantes de la música en español de todos los tiempos. Pero esa tarde, Juan Gabriel no era ninguna de esas cosas. Esa tarde era simplemente un hombre cansado que necesitaba caminar, respirar aire que no estuviera filtrado por los sistemas de ventilación de un estudio de grabación, sentir el sol en la cara y el ruido de la ciudad en los oídos. Llevaba 3 días consecutivos encerrado en los estudios de grabación trabajando en nuevas composiciones, durmiendo apenas 4 horas por noche sobre un sofá de cuero gastado en la sala de control, alimentándose de café negro y tortas que sus asistentes le llevaban porque él se negaba a interrumpir el proceso creativo por algo tan mundano como comer. Sus colaboradores le habían insistido en que tomara un descanso, que saliera aunque fuera 1 hora, y finalmente había cedido esa tarde, vistiéndose con ropa discreta y cubriéndose el rostro con lentes oscuros y una gorra para intentar pasar desapercibido entre la multitud.
Había comenzado a caminar sin rumbo fijo por la colonia Roma, disfrutando del anonimato que los lentes y la gorra le proporcionaban, observando la vida cotidiana de una ciudad que amaba profundamente pero que rara vez podía disfrutar como un ciudadano común. Pasó frente a fondas que olían a guisados caseros, frente a puestos de periódicos donde su nombre aparecía en las portadas de revistas musicales, frente a tiendas de discos donde su rostro sonreía desde los escaparates promocionales. Y entonces, al girar por una esquina de Insurgentes, escuchó algo que lo detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible. La voz era débil, rasposa, claramente deteriorada por años de maltrato y descuido, pero tenía algo que Juan Gabriel reconoció inmediatamente, una autenticidad emocional que no se puede fabricar ni enseñar. Esa voz estaba cantando amor eterno con una intensidad que hacía que las palabras sonaran completamente nuevas, como si la canción hubiera sido escrita exclusivamente para ese hombre y para ese momento. Juan Gabriel se acercó lentamente, caminando con cuidado para no hacer ruido sobre la banqueta de concreto agrietado, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver al anciano de perfil, lo que encontró fue una imagen que se le grabaría en la memoria con la fuerza de una fotografía revelada en ácido. Un hombre flaco y encorvado, con el cabello blanco sucio y desordenado, vestido con una camisa de manga larga que alguna vez había sido azul pero que ahora era de un gris indefinido, pantalones demasiado grandes sujetos con un cordón y zapatos de cuero tan gastados que el material se había separado de la suela en varios puntos. Y ese hombre lloraba mientras cantaba, las lágrimas trazando surcos limpios sobre la mugre de sus mejillas, los labios temblando con cada verso, las manos moviéndose en el aire con una gracia que contrastaba brutalmente con la miseria visible de su condición. El anciano que cantaba frente a la vitrina de esa tienda de música se llamaba Celestino Mendoza Herrera y tenía 62 años cumplidos, de los cuales había pasado los últimos 5 viviendo en las calles de la Ciudad de México, durmiendo bajo puentes, en callejones, en las entradas de edificios abandonados y en cualquier rincón que le ofreciera un mínimo de protección contra el frío de las madrugadas y la lluvia de las tardes. Pero Celestino no siempre había sido un hombre de la calle. Alguna vez había sido guitarrista profesional, un músico respetado en los circuitos de restaurantes, bares y fiestas privadas de la Ciudad de México, ganándose la vida con modestia pero con una dignidad inquebrantable durante más de 30 años. Había aprendido a tocar la guitarra a los 11 años, enseñado por su padre, don Aurelio Mendoza, un campesino de Oaxaca que tocaba en las fiestas del pueblo y que le transmitió no solo la técnica del instrumento, sino el amor profundo por la música como forma de expresión y supervivencia. A los 18 años, Celestino dejó su pueblo natal y viajó a la Ciudad de México con una guitarra prestada y la determinación de vivir de la música. Durante los primeros meses durmió en casas de amigos, comió lo que le ofrecían y tocó en cuanto lugar lo dejaran por propinas que apenas alcanzaban para el transporte. Poco a poco fue ganándose un nombre en el circuito de restaurantes de la colonia Roma y la colonia Condesa, donde los dueños aprendieron que tener a Celestino tocando durante las cenas mejoraba el ambiente y hacía que los clientes se quedaran más tiempo y consumieran más. Para cuando tenía 25 años, ya tocaba regularmente en 3 restaurantes diferentes y ganaba lo suficiente para rentar un pequeño departamento en la colonia obrera. Fue en uno de esos restaurantes donde conoció a Elena Ramírez Solís, una mesera de ojos enormes y sonrisa tímida que lo escuchaba tocar cada noche con una atención que él no podía ignorar. Elena tenía 20 años, venía de Puebla y trabajaba doble turno para enviar dinero a su familia. Celestino comenzó a tocarle canciones dedicadas al final de cada noche, y Elena comenzó a quedarse más tiempo después de su turno para escucharlo. Se casaron un año después en una ceremonia pequeña en la iglesia de la colonia y durante los siguientes 25 años construyeron una vida simple pero genuinamente feliz. Tuvieron 2 hijas, Marisol y Patricia, que crecieron escuchando a su padre tocar la guitarra cada noche en la sala del departamento mientras su madre preparaba la cena. La música era el centro de esa familia, el sonido constante que llenaba cada rincón de su hogar,
Y Amor Eterno de Juan Gabriel se convirtió en la canción especial de Celestino y Elena desde el momento en que la escucharon por primera vez en 1984, cuando la melodía salió por la radio de la cocina y Elena dejó de cortar las verduras, se quedó inmóvil con el cuchillo en el aire y dijo con voz apenas audible que esa era la canción más hermosa que había escuchado en su vida. Desde ese día, Celestino la tocaba para ella en cada aniversario, en cada cumpleaños, en cada noche de domingo cuando las hijas ya se habían dormido y ellos se sentaban juntos en el sofá viejo del departamento a escuchar música y hablar de sus sueños. Amor Eterno era su canción, su promesa silenciosa, su forma de decirse el uno al otro que lo que tenían era más fuerte que cualquier dificultad. Todo se derrumbó el 17 de septiembre de 1988, un sábado por la mañana que comenzó como cualquier otro. Elena estaba preparando el desayuno cuando se llevó la mano al pecho con una expresión de sorpresa más que de dolor, como si algo inesperado hubiera sucedido dentro de su cuerpo, y antes de que Celestino pudiera levantarse de la mesa, ella cayó al suelo de la cocina sin hacer ruido, como una hoja que se desprende de un árbol. Un infarto fulminante a los 55 años que no le dio tiempo de despedirse, de decir una última palabra, de mirar a Celestino a los ojos una vez más. Los paramédicos llegaron 19 minutos después y la declararon muerta en el lugar. Celestino se quedó sentado en el piso de la cocina junto al cuerpo de Elena durante más de una hora, sosteniendo su mano que se enfriaba lentamente, incapaz de llorar, incapaz de hablar, incapaz de comprender que la persona que había sido el centro de su universo durante 25 años ya no existía. La depresión lo consumió con una voracidad que él no tenía fuerzas para combatir. Dejó de tocar la guitarra porque cada acorde le recordaba a Elena. Dejó de ir a trabajar a los restaurantes porque la música se había convertido en un instrumento de tortura emocional. Dejó de comer adecuadamente, dejó de bañarse, dejó de abrir las cortinas del departamento. Sus hijas, que para entonces ya vivían en Estados Unidos con sus propias familias, intentaron ayudarlo por teléfono, le enviaron dinero, le rogaron que se mudara con alguna de ellas, pero Celestino se negaba a dejar el departamento donde había vivido con Elena, donde todavía podía oler su perfume en las almohadas, donde todavía podía imaginar que ella estaba en la cocina preparando algo delicioso. En cuestión de meses dejó de pagar la renta, perdió el departamento, perdió el contacto con sus hijas porque su teléfono fue desconectado y nunca memorizó los números de ellas, y terminó en la calle con nada más que la ropa que llevaba puesta y su guitarra, la misma guitarra con la que había conquistado a Elena 30 años atrás. Durante los primeros 2 años en la calle, Celestino protegió esa guitarra como si fuera lo último que le quedaba de su vida anterior, porque en realidad lo era. Dormía abrazado al instrumento en callejones húmedos y bajo puentes donde el ruido del tráfico nunca cesaba, cubriéndola con su cuerpo cuando llovía, limpiándola con un pedazo de tela vieja cada mañana como un ritual sagrado. Tocaba en las esquinas para conseguir unas monedas, y a veces, cuando la noche era especialmente oscura y el frío especialmente cruel, tocaba Amor Eterno en voz baja solo para él, con los ojos cerrados, imaginando que Elena podía escucharlo desde donde estuviera. Pero las calles de la Ciudad de México no tienen piedad con nadie, y una noche de diciembre, mientras Celestino dormía profundamente después de un día agotador de caminar y pedir limosna, alguien le robó la guitarra. Se despertó con las manos vacías y un vacío en el pecho tan profundo que pensó que se moriría ahí mismo, en ese callejón sucio detrás de un mercado cerrado. Lloró durante horas, sentado en el suelo con las manos abiertas sobre su regazo, mirando el espacio vacío donde debería estar su guitarra. Desde ese día, hacía ya 3 años, Celestino no había vuelto a tocar un solo acorde sobre cuerdas reales, pero sus manos se negaban a olvidar. Cada vez que escuchaba música en la radio de algún puesto ambulante, o en los parlantes de alguna tienda, o en la voz de algún otro músico callejero, sus dedos se movían involuntariamente en el aire, dibujando acordes invisibles, tocando una guitarra fantasma que solo él podía sentir. Y la canción que más cantaba, todos los días, sin excepción, era Amor Eterno, porque esa canción decía exactamente lo que él sentía por Elena,
porque cada palabra era un espejo perfecto de su dolor, de su amor, de su esperanza imposible de volver a verla. Esa tarde del 15 de marzo, Celestino había caminado durante horas por la avenida Insurgentes buscando esquinas donde pedir limosna, pero la competencia entre personas sin hogar era feroz y los pocos pesos que había conseguido apenas alcanzaban para comprar un par de tortillas en algún puesto callejero. El hambre era una presencia constante en su vida, un dolor sordo en el estómago que a veces se convertía en mareo y visión borrosa, y llevaba 3 días sin comer algo caliente, sobreviviendo con restos que encontraba en los botes de basura de los restaurantes cuando los empleados no lo corrían. Caminaba despacio porque sus piernas ya no tenían la fuerza de antes, sus rodillas crujían con cada paso y la espalda le dolía constantemente por dormir en superficies duras sin ningún tipo de protección. El frío de las noches anteriores le había dejado una tos seca que no cesaba y que a veces lo sacudía con tal violencia que tenía que detenerse y apoyarse contra una pared hasta que el ataque pasaba. Pero seguía caminando porque detenerse significaba rendirse, y Celestino Mendoza todavía no estaba listo para rendirse completamente, aunque había días en que la idea de simplemente cerrar los ojos y no volver a abrirlos le parecía más un consuelo que una amenaza. Fue entonces cuando vio la tienda de música. Estaba ubicada en una esquina de Insurgentes, con un escaparate amplio y bien iluminado que exhibía guitarras, violines, trompetas y otros instrumentos brillantes y nuevos que reflejaban la luz de la tarde como joyas en una vitrina de lujo. Y ahí, en el centro exacto del escaparate, sobre un soporte de terciopelo oscuro, estaba la guitarra española que detuvo a Celestino como si una mano invisible lo hubiera agarrado por el pecho. Era una guitarra clásica de madera de cedro con tapa de pino abeto, con un acabado barnizado que brillaba bajo las luces del escaparate con un tono dorado que parecía emitir su propia luminosidad. Tenía la misma forma, el mismo color, el mismo brillo que la guitarra que Celestino había tenido durante 30 años, la guitarra que le había regalado Elena en su 5º aniversario de bodas, la guitarra que alguien le había arrancado mientras dormía aquella noche terrible de diciembre. Celestino se acercó al vidrio y presionó las manos abiertas contra la superficie fría, sintiendo como el cristal separaba sus dedos del instrumento con la crueldad de una frontera infranqueable. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin que pudiera controlarlas, sin que quisiera controlarlas, porque en ese momento no le importaba quien lo viera llorar. Esa guitarra era Elena. Esa guitarra era su vida anterior. Esa guitarra era todo lo que había perdido y todo lo que jamás recuperaría. Sin darse cuenta, comenzó a tararear Amor Eterno en voz baja, con los ojos entrecerrados y el cuerpo balanceándose ligeramente al ritmo de la melodía, mientras sus manos se desprendían del cristal y comenzaban a moverse en el aire frente a él, los dedos curvándose sobre cuerdas invisibles con la precisión mecánica de 30 años de práctica. La mano izquierda formaba los acordes con una exactitud milimétrica, los dedos presionando trastes inexistentes en posiciones perfectas, mientras la mano derecha rasgueaba con un ritmo suave y melancólico que hacía que el aire a su alrededor pareciera vibrar con música que solo él podía escuchar. Estaba tan absorto en su propio mundo de recuerdos y música que no percibió los pasos que se detuvieron a sus espaldas. No sintió la presencia de alguien observándolo con una intensidad silenciosa. No escuchó la respiración contenida de un hombre que acababa de reconocer su propia canción en la voz de un desconocido y que sentía como algo se apretaba en su pecho con una fuerza que no había experimentado en mucho tiempo. Para Celestino, en ese momento solo existían 3 cosas en el universo entero: la guitarra en la vitrina, la canción en sus labios y el recuerdo de Elena latiendo en su corazón con la intensidad de un segundo corazón que se negaba a dejar de funcionar. Y no tenía la menor idea de que su vida estaba a punto de cambiar de la forma más inesperada, más hermosa y más improbable que cualquier guionista hubiera podido inventar. Juan Gabriel tosió levemente para anunciar su presencia, un sonido suave y deliberado que rompió la burbuja de soledad en la que Celestino se había encerrado. El anciano se sobresaltó como si lo hubieran golpeado, girándose rápidamente con una expresión de miedo en el rostro que revelaba años de experiencia siendo expulsado,
ignorado y maltratado por una sociedad que prefería no ver a las personas como él. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas y el cansancio crónico, se abrieron enormes al encontrarse con la figura de un hombre parado a menos de 2 metros de distancia, y su primera reacción fue la que había aprendido a tener en 5 años de supervivencia callejera: prepararse para el rechazo. Dijo rápidamente con voz temblorosa y palabras atropelladas que tropezaban unas con otras: «Perdón, señor, ya me voy». No estaba haciendo nada malo. Solo estaba mirando la guitarra. «No voy a molestar a nadie, ya me voy». Su voz era defensiva y acelerada, la voz de alguien acostumbrado a ser tratado como una molestia, como un estorbo, como algo que había que remover del paisaje para que las personas decentes pudieran caminar tranquilas. Dio un paso hacia atrás, preparándose para huir si era necesario, con los hombros encogidos y la cabeza baja como un animal que espera un golpe. Pero Juan Gabriel levantó ambas manos en un gesto tranquilizador, las palmas abiertas hacia adelante como quien se acerca a un pájaro asustado que no quiere espantar, y dio un paso lento hacia adelante con una sonrisa amable que el anciano no podía ver claramente porque los lentes oscuros cubrían la mitad del rostro del desconocido. «Tranquilo, señor, no lo estoy corriendo», dijo con una voz suave que contrastaba con el ruido constante de la avenida detrás de ellos. «Al contrario, me gustó mucho escucharlo cantar Amor Eterno. Tiene usted una voz hermosa». Celestino lo miró con desconfianza, intentando descifrar las intenciones de ese hombre bien vestido que se acercaba con amabilidad a una persona que vivía en la calle, porque la experiencia le había enseñado que cuando alguien se acercaba así, generalmente había una trampa detrás, una burla esperando ser lanzada, un insulto disfrazado de cortesía. Pero los ojos que alcanzaba a distinguir detrás de los lentes oscuros no contenían amenaza, ni crueldad, ni condescendencia. Había en ellos algo que Celestino no había visto dirigido hacia él en mucho tiempo: curiosidad genuina y un destello de comprensión que lo desconcertó profundamente. Juan Gabriel señaló las manos de Celestino, que todavía se movían involuntariamente en el aire con pequeños espasmos musculares, como si los dedos no pudieran dejar de buscar las cuerdas que ya no existían, y preguntó con la naturalidad de quien inicia una conversación cualquiera entre vecinos: «¿Usted es músico?». Celestino bajó las manos inmediatamente, avergonzado por ese reflejo que no podía controlar, ese recordatorio constante de lo que había sido y ya no era, y asintió lentamente con la cabeza antes de responder con voz apenas audible: «Lo era. Hace mucho tiempo, cuando todavía tenía una guitarra, cuando todavía tenía una vida». Las palabras salieron cargadas con el peso de una década de pérdidas acumuladas, y Juan Gabriel sintió que algo se apretaba en su pecho con la fuerza de un puño invisible, porque esa frase contenía un dolor que él conocía íntimamente, el dolor de perder todo y tener que reconstruirse desde las cenizas. Preguntó suavemente, manteniendo la voz baja para no asustar al anciano: «¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de tocar?». Celestino miró hacia el suelo de concreto agrietado, donde una hormiga caminaba en círculos como si ella también estuviera perdida, y por un momento pareció que no iba a responder, que el muro de silencio que había construido durante años para protegerse del dolor sería demasiado grueso para romperlo frente a un desconocido. Pero entonces las palabras comenzaron a salir, primero despacio, como agua que se filtra por una grieta en una presa, y luego con la fuerza de algo que llevaba demasiado tiempo contenido. «Mi esposa murió hace 10 años. Elena era mi todo, mi razón de vivir, la mujer que me escuchaba tocar cada noche y que me hacía sentir que la música tenía sentido. Cuando ella se fue, caí en una depresión que me consumió por completo. Perdí mi casa, mi trabajo, el contacto con mis 2 hijas que viven en Estados Unidos. Terminé en la calle hace 5 años. Logré mantener mi guitarra conmigo durante 2 años, protegiéndola como si fuera lo último que me quedaba de mi vida, porque era lo último que me quedaba. Pero me la robaron una noche mientras dormía, y desde entonces solo toco en mi imaginación». Su voz se quebró en la última frase y las lágrimas volvieron a brotar con la naturalidad de quien ya no tiene fuerzas para contenerlas.
La única razón por la que sigo vivo es la música, continuó Celestino con los ojos brillantes, mirando ahora directamente al desconocido como si necesitara que alguien, cualquier persona en el mundo, entendiera lo que estaba diciendo. Especialmente Amor Eterno. Esa era nuestra canción, mía y de Elena. La tocaba para ella en cada aniversario, en cada cumpleaños. Cantarla es mi forma de hablar con ella, de decirle que todavía la amo, que nunca voy a olvidarla, que el amor que siento por ella es exactamente lo que dice la canción, eterno e inmortal. Juan Gabriel escuchó cada palabra sintiendo que algo profundo se movía dentro de su pecho, un terremoto emocional silencioso que amenazaba con desbordarlo, porque esa canción que él había escrito pensando en su propia madre, en su propio dolor, ahora cobraba un significado completamente nuevo al escucharla en la voz de un hombre que la había convertido en su razón de existir. Juan Gabriel preguntó con voz suave y respetuosa, como quien se acerca a un territorio sagrado que merece reverencia. ¿Cómo se llama, señor? El anciano respondió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, dejando marcas húmedas sobre la mugre de sus mejillas. Celestino. Celestino Mendoza. Tengo 62 años. Llevo 5 viviendo en la calle y no sé cuántos más me quedan. Juan Gabriel extendió su mano derecha y cuando Celestino la estrechó con timidez, con esos dedos flacos y temblorosos que alguna vez habían arrancado melodías hermosas de 6 cuerdas de nylon, el cantante se quitó lentamente los lentes oscuros con la mano izquierda para que el anciano pudiera ver su rostro claramente bajo la luz dorada de la tarde que se filtraba entre los edificios de insurgentes. Y entonces los ojos de Celestino se abrieron tan enormemente que parecieron ocupar la mitad de su rostro, mientras su cerebro procesaba lo que estaba viendo, conectando esos rasgos familiares con las miles de veces que los había visto en portadas de discos, en carteles de conciertos, en la televisión de los restaurantes donde alguna vez tocaba. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido durante varios segundos que se sintieron como minutos enteros, y cuando finalmente las palabras encontraron la forma de salir, lo hicieron en un susurro tembloroso que sonaba más a oración que a frase. No puede ser. Usted es Juan Gabriel. El que escribió Amor Eterno. El Divo de Juárez. Juan Gabriel asintió con esa sonrisa amplia y cálida que lo caracterizaba, la sonrisa de un hombre que sabía que la vida estaba a punto de ofrecerle uno de esos momentos que justificaban todo el sufrimiento previo, y Celestino comenzó a llorar sin control, un llanto profundo que sacudía todo su cuerpo delgado con espasmos de emoción pura. Llevo 10 años cantando su canción todos los días, dijo entre sollozos que le cortaban la respiración. Es lo único que me mantiene vivo. Y ahora usted está aquí, parado frente a mí, hablando conmigo como si yo fuera alguien importante. No entiendo cómo es posible. Juan Gabriel puso su mano firmemente sobre el hombro de Celestino, apretando con una presión que era al mismo tiempo suave y decidida, y lo miró directamente a los ojos con una intensidad que hizo que el anciano dejara de llorar por un momento, hipnotizado por la fuerza que emanaba de esa mirada. Usted es importante, don Celestino, dijo con voz firme pero gentil, pronunciando cada palabra con la claridad de alguien que quiere asegurarse de que el mensaje penetre hasta el último rincón del alma de quien lo escucha. Cualquier persona que ama la música como usted la ama, que ha sufrido tanto y aún encuentra fuerzas para cantar, que mantiene vivo el recuerdo de alguien querido a través de una canción, esa persona es importante. Y nadie tiene derecho a decirle lo contrario. Hizo una pausa brevísima y luego continuó con una sonrisa que tenía algo de travesura infantil. Ahora vamos a entrar a esa tienda y voy a comprarle esa guitarra que estaba mirando. Las palabras cayeron sobre Celestino como un balde de agua helada en pleno verano, paralizándolo completamente durante 3 segundos en los que su cerebro se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Negó con la cabeza repetidamente, sus manos levantándose en un gesto de rechazo que contradecía cada fibra de deseo en su cuerpo. No puedo aceptar eso, señor Juan Gabriel. Es demasiado. Yo no merezco esa bondad. Soy solo un viejo sin hogar que canta en la calle, dijo con voz temblorosa que se quebraba en cada palabra.
Pero Juan Gabriel ya estaba caminando hacia la puerta de la tienda de música con paso decidido, y Celestino lo siguió con la inercia de alguien que ha olvidado cómo resistirse a la bondad. Cuando entraron, el interior de la tienda olía a madera barnizada y a cuerdas nuevas, ese aroma particular que cualquier músico reconoce inmediatamente y que transportó a Celestino 30 años hacia atrás, a la primera vez que entró en una tienda de instrumentos con su padre en Oaxaca. Las paredes estaban cubiertas de guitarras de todos los tamaños y colores, colgadas como obras de arte en una galería, y el silencio reverente del lugar contrastaba con el ruido caótico de la avenida que habían dejado afuera. Juan Gabriel señaló la guitarra española que estaba en la vitrina, la misma que Celestino había estado mirando desde la calle, y el vendedor, un hombre joven con bigote delgado y camisa blanca, la trajo con cuidado, sosteniéndola como quien carga a un recién nacido. Era una guitarra artesanal hecha en Paracho, Michoacán, con tapa de pino abeto alemán, aros y fondo de palo de rosa, y un precio escrito en una etiqueta pequeña que el vendedor mostró discretamente, 18,000 pesos. El joven miró a Celestino con una duda evidente que no intentó disimular, porque la diferencia entre la apariencia del anciano y el precio del instrumento era un abismo que su mente no podía cruzar. Pero Juan Gabriel sacó su cartera de cuero, extrajo los billetes necesarios y los colocó sobre el mostrador sin dudar, sin negociar, sin siquiera pestañear. El vendedor contó el dinero, reconoció a Juan Gabriel en ese momento exacto y sus ojos se abrieron enormes como lunas llenas, pero el cantante le hizo un gesto discreto con la mano, un movimiento casi imperceptible que decía claramente que guardara silencio, y el joven asintió con profesionalismo, procesando la venta sin decir una sola palabra innecesaria. Cuando pusieron la guitarra en las manos de Celestino, el anciano comenzó a temblar con tanta intensidad que parecía que iba a desmoronarse ahí mismo, en medio de la tienda, entre las guitarras colgadas y el olor a madera nueva. Abrazó el instrumento contra su pecho con la desesperación de un náufrago que abraza un trozo de madera en medio del océano, apretándolo con fuerza como si temiera que alguien fuera a quitárselo, como si todo esto fuera un sueño del que podía despertar en cualquier momento para encontrarse de vuelta en un callejón oscuro con las manos vacías. Las lágrimas corrían por su rostro sin control, empapando la madera barnizada de la guitarra nueva con gotas que brillaban bajo las luces fluorescentes de la tienda. Gracias, susurró con una voz tan pequeña que apenas era audible. Gracias, señor Juan Gabriel. No sé qué hice para merecer esto. Juan Gabriel lo miró con una expresión que mezclaba ternura y determinación, y respondió con esa sencillez que caracteriza a las personas que entienden el verdadero valor de las cosas. No hizo nada para merecerlo, don Celestino. Y ese es exactamente el punto. La bondad no se merece. Se da porque se puede dar. Luego añadió con un tono más ligero, casi juguetón, ahora vamos a comer algo, porque tengo hambre y apuesto a que usted también. Celestino intentó protestar, decir que ya era demasiado, que no podía aceptar más, pero su estómago respondió por él con un rugido tan fuerte que ambos se miraron y por primera vez en mucho tiempo, Celestino sonrió. Caminaron unas cuadras por calles laterales hasta llegar a una fonda pequeña y humilde que Juan Gabriel conocía desde hacía años, un lugar con paredes pintadas de color turquesa deslavado, mesas de madera con manteles de plástico a cuadros y un aroma denso a mole, chiles tostados y tortillas recién hechas que se infiltraba por las ventanas abiertas hacia la banqueta. La dueña, doña Rosa Martínez, una mujer robusta de cabello canoso recogido en un chongo apretado y delantal perpetuamente manchado de salsa, levantó la vista de sus ollas humeantes cuando escuchó la puerta abrirse. Reconoció a Juan Gabriel inmediatamente a pesar de la gorra y los lentes que ya se había vuelto a poner, porque él visitaba esa fonda cada vez que estaba en la ciudad, siempre pidiendo lo mismo, siempre dejando propinas exageradas, siempre conversando con ella sobre sus hijos y sus guisados como si fuera un cliente cualquiera y no uno de los artistas más famosos de México. Doña Rosa le dio un abrazo cálido y prolongado, el tipo de abrazo que solo saben dar las mujeres que cocinan con amor, y luego miró a Celestino con una mezcla de curiosidad y compasión inmediata,
Porque su ojo entrenado por décadas de atender gente de todos los estratos reconoció al instante las señales de alguien que llevaba mucho tiempo sin comer bien, sin dormir bajo techo, sin recibir la atención más básica que todo ser humano necesita. Juan Gabriel pidió 2 platos grandes de mole negro con arroz rojo y frijoles de olla, una canasta de tortillas recién hechas a mano, 2 vasos enormes de agua fresca de Jamaica y de postre arroz con leche con canela. Cuando la comida llegó a la mesa en platos hondos de barro decorado, Celestino se quedó mirando el plato durante varios segundos sin moverse, con los ojos fijos en el mole oscuro y espeso que cubría las piezas de pollo como una manta perfumada, y Juan Gabriel entendió que no era indecisión lo que veía en el rostro del anciano, sino la incapacidad de procesar que esa abundancia era real y que era para él. Celestino comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último, masticando con la concentración reverente de alguien que había olvidado el sabor de una comida caliente preparada con ingredientes frescos y cariño genuino. Las tortillas crujían suavemente al romperse, el arroz se deshacía en la boca con un sabor a tomate y cebolla que le llenaba los sentidos, y el mole tenía esa complejidad de sabores que solo se logra después de horas de preparación paciente, con más de 20 ingredientes molidos y combinados en proporciones que doña Rosa guardaba en su memoria como un tesoro. Juan Gabriel lo observaba en silencio desde el otro lado de la mesa, comiendo su propio plato sin prisa, dejando que Celestino disfrutara sin hacerle preguntas incómodas ni comentarios que pudieran avergonzarlo. Cuando Celestino terminó su plato, levantó la vista con los ojos brillantes, húmedos pero ya no de tristeza sino de una gratitud que no cabía en palabras, y dijo con voz suave, «Hace 3 días que no comía algo caliente». «Gracias, señor Juan Gabriel. No tengo palabras para expresar lo que siento». Juan Gabriel asintió con una sonrisa serena y respondió, «No necesita palabras, don Celestino. A veces un buen plato de mole dice más que cualquier discurso». Mientras doña Rosa servía el arroz con leche y llenaba los vasos de Jamaica por segunda vez, Juan Gabriel se reclinó en su silla y miró a Celestino con una expresión que se había vuelto seria, reflexiva, como si estuviera reuniendo palabras que necesitaba decir en voz alta tanto para Celestino como para sí mismo. «¿Sabe por qué me detuve a escucharlo cantar, don Celestino?», preguntó con voz pausada. El anciano negó con la cabeza, sosteniendo la cuchara del postre en el aire, esperando la respuesta. «Porque yo también fui pobre», dijo Juan Gabriel con la tranquilidad de quien ha hecho las paces con su pasado pero nunca ha dejado de sentirlo. «Crecí en la pobreza extrema en Parácuaro, Michoacán. Mi madre, Victoria Valadez, nos crió a todos trabajando en lo que podía, limpiando casas, vendiendo comida, haciendo lo que fuera necesario para que no nos muriéramos de hambre. Nunca conocí a mi padre. Cuando llegué a Ciudad Juárez siendo todavía un niño, dormí en las calles, pasé hambre, frío, miedo. Trabajé desde muy pequeño en lo que me dejaran. Y la música fue lo único que me salvó, la única salida que encontré cuando todas las puertas estaban cerradas». Hizo una pausa larga, tomó un sorbo de Jamaica y continuó. «Cada vez que veo a alguien como usted, don Celestino, alguien que trabaja con dignidad, que sufre con entereza, que mantiene viva la música a pesar de todo, veo a mi madre. Veo al niño que fui. Veo a todas las personas que me ayudaron cuando yo no tenía nada, que me dieron una oportunidad cuando el mundo me daba la espalda. Y sé que si alguien no me hubiera tendido la mano en mis peores momentos, yo no estaría aquí sentado frente a usted. Estaría muerto en algún callejón de Juárez, olvidado por todos». Celestino lo miraba con ojos enormes, la cuchara del postre todavía suspendida en el aire, incapaz de mover un músculo mientras escuchaba al hombre más famoso de la música mexicana hablar de su propia pobreza, de su propio sufrimiento, con una honestidad que demolía cualquier barrera entre la fama y la miseria. Juan Gabriel pagó la cuenta dejando una propina que hizo que doña Rosa abriera los ojos enormemente y protestara diciendo que era demasiado, pero él la abrazó de nuevo, le agradeció la comida con sinceridad y le dijo a Celestino que lo acompañara a caminar.
Salieron de la fonda bajo una luz de tarde que comenzaba a teñirse de naranja y caminaron en silencio durante 5 minutos por calles tranquilas, alejándose del ruido de insurgentes, hasta llegar a un parque pequeño con bancas de madera bajo árboles frondosos cuyas hojas verdes filtraban la luz del sol creando patrones de sombra y claridad sobre el suelo de tierra. El parque estaba casi vacío, apenas una pareja de ancianos conversando en una banca lejana y unos niños jugando cerca de una fuente que ya no funcionaba. Se sentaron en una banca de madera gastada por el tiempo y Juan Gabriel señaló la guitarra que Celestino todavía abrazaba contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo, porque en ese momento lo era. ¿Cuánto tiempo hace que no toca?, preguntó con voz suave, como quien le pregunta a un herido donde le duele. Celestino miró la guitarra con una mezcla de anhelo infinito y miedo profundo, acariciando la madera barnizada con la punta de los dedos como se acaricia el rostro de alguien amado. 3 años desde que me robaron la mía, respondió con voz temblorosa. He tocado acordes invisibles en el aire miles de veces, pero no he sentido las cuerdas bajo mis dedos desde entonces. Tengo miedo de haber olvidado cómo hacerlo, de que mis dedos ya no recuerden, de que la música ya no quiera salir. Juan Gabriel asintió comprendiendo perfectamente ese miedo, el terror de enfrentarse a algo que alguna vez fue natural y descubrir que ya no lo es, y dijo con firmeza tranquila, entonces es tiempo de que vuelva a tocar, don Celestino. Quiero que toque algo para mí, aquí, en este parque. Lo que usted quiera. Celestino lo miró con ojos enormes y aterrorizados, ¿y si no puedo? ¿Y si olvidé cómo? Han pasado tantos años, tantas cosas terribles. Juan Gabriel puso su mano sobre la de Celestino con una presión cálida y firme que transmitía una seguridad inquebrantable, la música nunca se olvida, don Celestino. Está en sus manos, en su corazón, en su alma. Usted no ha dejado de ser músico solo porque no tenía una guitarra. Ahora la tiene. Muéstreme lo que todavía vive dentro de usted. Celestino tomó aire profundamente, llenando sus pulmones con el olor a tierra húmeda y hojas verdes del parque, y acomodó la guitarra nueva sobre su regazo con manos que temblaban tanto que las cuerdas vibraban sin que las tocara. Comenzó a afinar las cuerdas de oído, girando las clavijas con una lentitud meticulosa, y la precisión de su oído sorprendió incluso a él mismo, porque cada cuerda encontraba su tono perfecto al primer intento, como si los 3 años sin tocar nunca hubieran existido, como si la memoria auditiva que había desarrollado durante 30 años de carrera se hubiera mantenido intacta debajo de las capas de dolor y abandono. La pareja de ancianos en la banca lejana giró la cabeza al escuchar las primeras notas de afinación. Los niños cerca de la fuente dejaron de jugar y miraron hacia la banca donde 2 hombres se preparaban para hacer música. Cuando las 6 cuerdas estuvieron perfectamente afinadas, Celestino cerró los ojos por un momento largo durante el cual Juan Gabriel pudo ver cómo los músculos del rostro del anciano se relajaban gradualmente, como si al cerrar los ojos estuviera cerrando también la puerta a todo el sufrimiento acumulado para abrirla a algo completamente diferente. Pensó en Elena con todo su corazón. Pensó en las noches de domingo en el departamento, en el olor de su perfume, en su sonrisa cuando él tocaba para ella, en la forma en que movía los labios siguiendo la letra sin emitir sonido, en cómo se recargaba en su hombro cuando la última nota se desvanecía en el aire. Y entonces sus dedos tocaron las cuerdas y los primeros acordes de Amor Eterno llenaron el parque con una claridad que hizo que el aire pareciera detenerse. Al principio sus dedos estaban rígidos y lentos, torpemente buscando posiciones que alguna vez habían sido automáticas, pero con cada acorde que sonaba, con cada vibración que las cuerdas transmitían a la madera y de la madera a su cuerpo, Celestino iba recuperando la confianza, la fluidez, la conexión entre su alma y el instrumento que durante 3 décadas había sido una extensión de sí mismo. Y cuando abrió la boca y comenzó a cantar, su voz salió quebrada pero hermosa, cargada con una emoción que era imposible fabricar y que solo nace de haber vivido exactamente lo que las palabras describen. Celestino cantó Amor Eterno completa sin detenerse una sola vez, con los ojos cerrados y las lágrimas rodando libremente por su rostro,
mientras sus dedos danzaban sobre las cuerdas con una gracia que contrastaba con todo lo demás en su apariencia, como si la música transformara temporalmente su cuerpo maltratado en el instrumento refinado que siempre había sido. La pareja de ancianos se había levantado de su banca y se acercaba lentamente, atraída por la música. Los niños habían dejado sus juegos y observaban con la boca abierta. Un vendedor de helados que pasaba por el parque detuvo su carrito y se quedó parado escuchando. Y Juan Gabriel, el hombre que había compuesto esa canción pensando en su madre, cerró sus propios ojos y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro sin intentar detenerlas, porque estaba escuchando su canción interpretada por alguien que la había vivido en carne propia, que conocía el significado de cada palabra no por intuición artística sino por experiencia directa del dolor más profundo que un ser humano puede sentir. Cuando Celestino tocó la última nota y abrió los ojos, lo primero que vio fue a Juan Gabriel llorando en silencio a su lado, las lágrimas trazando caminos brillantes sobre sus mejillas mientras una sonrisa temblorosa le curvaba los labios con una mezcla de tristeza y alegría que es difícil de describir con palabras. Se abrazaron sin decir nada, dos hombres sentados en una banca de parque al atardecer, uno famoso y el otro invisible, unidos por la música y por un entendimiento del dolor que trascendía cualquier diferencia social o económica entre ellos. El abrazo duró casi un minuto completo, un minuto durante el cual el pequeño grupo de espectadores casuales que se había reunido a su alrededor permaneció en silencio respetuoso, sin aplaudir, sin hablar, porque instintivamente entendían que estaban presenciando algo íntimo y sagrado que no les pertenecía pero que les había sido regalado sin pedirlo. Cuando finalmente se separaron, Juan Gabriel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y dijo con voz firme que no admitía réplica: «Don Celestino, toca usted hermoso. Su técnica es impecable y su corazón es puro. No puede desperdiciar ese talento viviendo en la calle. No voy a permitirlo». Celestino lo miró sin comprender del todo a dónde se dirigían esas palabras, pero algo en el tono de Juan Gabriel le decía que lo que venía era más grande que una guitarra nueva y un plato de mole. Juan Gabriel continuó hablando con la claridad y la determinación de alguien que no está haciendo una promesa vacía, sino exponiendo un plan que ya se había formado completamente en su mente. Tengo un amigo muy cercano que dirige un centro comunitario dedicado a enseñar música a niños y jóvenes de escasos recursos. Se llama Centro Comunitario Esperanza y está en la colonia Doctores, no muy lejos de aquí. Necesitan profesores de guitarra, gente que sepa tocar de verdad y que tenga corazón para enseñar a los que no tienen recursos para pagar clases privadas. Mañana mismo voy a llamar a mi amigo y voy a conseguirle ese trabajo. No será mucho dinero al principio, pero será suficiente para que usted viva dignamente, con un techo sobre su cabeza y comida en la mesa. Celestino abría y cerraba la boca sin que salieran palabras, sus ojos desbordándose con lágrimas nuevas que ya no eran de tristeza ni de nostalgia, sino de algo que no había sentido en 10 años, esperanza. Juan Gabriel no había terminado, también voy a ayudarlo a conseguir un cuarto donde vivir. Algo limpio, seguro, digno. Conozco gente que renta cuartos a precios razonables en la colonia Doctores, cerca del centro comunitario, para que pueda ir caminando al trabajo. Usted no va a pasar ni una noche más en la calle, don Celestino. Se acabó. Celestino preguntó con voz tan frágil que parecía que las palabras se romperían al salir de su boca, ¿por qué hace todo esto por mí? Soy un desconocido. Un viejo que no tiene absolutamente nada que ofrecerle a cambio. Y Juan Gabriel respondió mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que Celestino recordaría hasta el último día de su vida, porque usted tiene mucho que ofrecer. Tiene música, tiene talento, tiene corazón. Y eso, don Celestino, vale más que todo el dinero del mundo. Juan Gabriel cumplió cada una de sus promesas con la misma precisión con la que componía sus canciones, sin dejar un solo detalle al azar. Al día siguiente de aquel encuentro en Insurgentes, llamó a su amigo Roberto Sánchez, director del Centro Comunitario Esperanza, y le explicó la situación de Celestino con una urgencia que Roberto no le había escuchado nunca.
Esa misma semana, Celestino tenía una entrevista en el centro comunitario, donde tocó 3 piezas para Roberto y 2 de los profesores que ya trabajaban ahí. Cuando terminó de tocar, Roberto miró a los otros profesores, todos asintieron sin decir una palabra, y 10 minutos después Celestino Mendoza tenía un contrato de trabajo como profesor de guitarra clásica para el programa de jóvenes del centro. Juan Gabriel envió a uno de sus asistentes personales a buscar un cuarto digno para Celestino en la colonia Doctores. Encontraron un espacio pequeño pero limpio en la planta baja de una vecindad bien mantenida, a 6 cuadras del centro comunitario, con una cama individual con colchón nuevo, una mesa pequeña con 2 sillas, un baño compartido que se limpiaba todos los días y una ventana que daba a un patio interior donde una vecina cultivaba macetas de geranios rojos que perfumaban el aire por las mañanas. La renta era modesta y Juan Gabriel la pagó por adelantado durante los primeros 6 meses, hasta que Celestino pudiera sostenerse con su propio salario. 3 días después del encuentro, Juan Gabriel visitó personalmente el cuarto de Celestino antes de regresar al estudio de grabación. Llegó sin avisar, con una bolsa de mandado llena de provisiones básicas que incluía arroz, frijoles, aceite, jabón, toallas nuevas, un par de sábanas limpias y una fotografía enmarcada de la Virgen de Guadalupe que compró en un puesto callejero porque notó que Celestino llevaba una estampita desgastada de la Virgen en el bolsillo de su camisa. Cuando tocó la puerta y Celestino abrió, el anciano todavía tenía la expresión de alguien que no termina de creer que su realidad ha cambiado, como si esperara que en cualquier momento alguien viniera a decirle que todo había sido un error y que tenía que regresar a la calle. Pero al ver a Juan Gabriel parado en su puerta con una bolsa de mandado y esa sonrisa inconfundible, Celestino se derrumbó llorando una vez más y lo abrazó con una fuerza sorprendente para un hombre de su edad y condición. Juan Gabriel entró al cuarto, guardó las provisiones en la pequeña alacena de madera, colgó la fotografía de la Virgen en la pared junto a la cama y se sentó en una de las 2 sillas a conversar con Celestino durante más de 1 hora. Hablaron de música, de las canciones que Celestino le enseñaría a los jóvenes del centro, de técnicas de guitarra que Juan Gabriel admiraba, de artistas que ambos respetaban. Hablaron de Elena, de lo que significaba perder al amor de una vida y seguir adelante sin entender cómo ni por qué. Juan Gabriel le habló de su madre, de cómo la ausencia de las personas que amamos nunca se llena completamente pero se transforma con el tiempo en algo que nos hace más fuertes si lo permitimos. Antes de irse, Juan Gabriel sacó un papel de su bolsillo y se lo entregó a Celestino. Era su número telefónico personal, escrito con su propia letra. Si necesita cualquier cosa, lo que sea, me llama a este número, le dijo con seriedad. Y quiero que me prometa algo, don Celestino, nunca deje de tocar. Nunca deje de cantar. La música lo salvó una vez y va a seguir salvándolo. Pero ahora no va a tener que hacerlo solo. Celestino tomó el papel con manos que temblaban, no de frío ni de miedo como antes, sino de una emoción tan grande que su cuerpo no podía contenerla sin estremecerse, y lo guardó en el mismo bolsillo donde llevaba la estampita de la Virgen, junto al corazón. La historia de lo que ocurrió esa tarde en Insurgentes se extendió rápidamente entre las personas cercanas a Juan Gabriel, sus músicos, sus técnicos, su equipo de producción, y de ahí saltó a periodistas que cubrían su carrera y que siempre estaban atentos a cualquier anécdota nueva sobre el artista. Algunos medios publicaron notas breves mencionando el gesto, y como era predecible, no faltaron las voces escépticas que cuestionaban la autenticidad de la historia. Hubo quienes dijeron que era un montaje publicitario diseñado para mejorar la imagen del cantante en un momento en que se acercaba a una gira importante. Otros sugirieron que la historia había sido exagerada, que probablemente Juan Gabriel le había dado unas monedas al anciano y que el resto era invención de fans devotos que convertían cualquier anécdota en leyenda. Pero las personas que realmente conocían a Juan Gabriel, las que habían trabajado con él durante años y habían sido testigos de decenas de gestos similares que nunca buscaron publicidad ni reconocimiento, sabían que la historia era no solo verdadera sino típica de su forma de ser.
Su chofer durante más de 15 años recordaba que Juan Gabriel detenía el automóvil constantemente para hablar con personas en la calle, que regalaba dinero sin contarlo, que pagaba cuentas médicas de desconocidos, que visitaba hospitales sin cámaras ni periodistas presentes. El vendedor de la tienda de música que presenció la compra de la guitarra confirmó cada detalle de lo ocurrido cuando un periodista lo contactó semanas después. Doña Rosa, la dueña de la fonda, contó la escena de la comida con una emoción que hizo que el periodista que la entrevistó tuviera que dejar de escribir para limpiarse los ojos. La evidencia era abrumadora y los escépticos eventualmente guardaron silencio, no porque hubieran cambiado de opinión sobre la naturaleza humana, sino porque la realidad era simplemente demasiado consistente para contradecirla. Pasaron 5 años desde aquel encuentro en la avenida Insurgentes, y la vida de Celestino Mendoza se transformó de una manera que él mismo no hubiera podido imaginar ni en sus sueños más optimistas. A sus 67 años, vivía en el mismo cuarto modesto pero digno de la colonia Doctores, que ahora estaba decorado con dibujos que sus alumnos le regalaban, con fotografías del centro comunitario colgadas en la pared y con la guitarra española que Juan Gabriel le había comprado descansando en un soporte de madera junto a la ventana, siempre limpia, siempre afinada, siempre lista para sonar. Trabajaba 4 días a la semana en el centro comunitario Esperanza enseñando guitarra clásica a niños y jóvenes de entre 8 y 17 años, muchos de ellos provenientes de familias tan pobres como la que él mismo había tenido alguna vez. Sus clases eran las más populares del centro, no solo por su habilidad técnica indiscutible, sino por la forma en que conectaba emocionalmente con cada alumno, tratándolos con la paciencia y el cariño de alguien que sabía lo que significaba que la música fuera el único refugio en un mundo hostil. Los niños lo llamaban Profe Celes y lo adoraban con esa devoción incondicional que los niños reservan para los adultos que los tratan con respeto genuino. Pero quizás el cambio más significativo en la vida de Celestino fue la reconexión con sus hijas. 2 meses después de empezar a trabajar en el centro comunitario, Roberto Sánchez lo ayudó a localizar a Marisol y Patricia a través de contactos en Estados Unidos. Cuando Marisol contestó el teléfono y escuchó la voz de su padre después de 5 años de silencio absoluto, su llanto fue tan intenso que tardó varios minutos en poder articular una frase coherente. Patricia, al enterarse, compró un boleto de avión inmediatamente y viajó a la Ciudad de México para abrazar a su padre una semana después. Ambas hermanas lloraron durante horas al verlo transformado, delgado pero saludable, vestido con ropa limpia, con un brillo en los ojos que no habían visto desde antes de la muerte de su madre. Celestino nunca les contó todos los detalles de sus 5 años en la calle, porque había cosas que un padre prefiere guardarse para sí mismo, pero les contó sobre Juan Gabriel, sobre la guitarra, sobre la fonda, sobre el parque donde volvió a tocar después de 3 años de silencio, y sus hijas lloraron de nuevo, esta vez de gratitud por un desconocido famoso que se detuvo a escuchar cantar a un anciano frente a una vitrina. Celestino mantuvo el hábito de cantar Amor Eterno todos los días sin excepción, pero ahora lo hacía con la guitarra en las manos, con un techo sobre su cabeza, con comida en su estómago y con la certeza de que la promesa que le hacía a Elena cada vez que cantaba esas palabras, la promesa de un amor eterno e inmortal, era una promesa que podía cumplir no desde la desesperación de la calle, sino desde la dignidad de una vida reconstruida. Juan Gabriel, por su parte, nunca habló públicamente sobre lo que había hecho por Celestino. Cuando algún periodista le preguntaba directamente sobre la historia, cambiaba de tema con la habilidad de alguien que lleva décadas manejando entrevistas, o simplemente respondía con una frase que era típica de su filosofía: yo no hice nada especial. Hice lo que cualquiera haría si tuviera los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Pero las personas de su círculo más cercano notaron que después de aquel encuentro con Celestino, Juan Gabriel comenzó a prestar aún más atención a los músicos callejeros y a las personas en situación de vulnerabilidad que encontraba en sus caminatas y en sus giras. En varias ciudades donde se presentaba, pedía a su equipo que investigara si había centros comunitarios o escuelas de música que necesitaran apoyo, y enviaba donaciones discretas sin buscar reconocimiento público.
La historia de Celestino se convirtió en una especie de leyenda entre los fans más devotos de Juan Gabriel, transmitida de boca en conversaciones después de conciertos, en foros de internet dedicados al artista y en reuniones de fans donde cada quien compartía la historia que había escuchado, añadiendo detalles que a veces se alejaban de los hechos pero que siempre conservaban la esencia de lo ocurrido. Que Juan Gabriel vio a un anciano invisible cantando su canción en la calle y decidió que ese hombre merecía ser visto, escuchado y ayudado. La historia de Celestino Mendoza y la guitarra de Insurgentes enseña algo que las palabras más elaboradas no logran expresar con la misma fuerza que los hechos simples. Enseña que la bondad verdadera no cuesta nada pero puede cambiarlo todo, que un gesto nacido de la empatía tiene el poder de transformar la vida de una persona completamente, sin necesidad de fanfarria ni audiencias. Enseña que nunca es tarde para volver a empezar sin importar cuánto hayas perdido, cuántos años hayas pasado en la oscuridad, cuántas veces te hayan dicho o te hayas dicho a ti mismo que ya no queda nada por lo cual luchar. Enseña que la música tiene el poder de mantener viva la esperanza incluso en los momentos más oscuros de la vida, que una canción puede ser más fuerte que el hambre, que el frío, que la soledad, que la pérdida más devastadora. Enseña que un gesto simple de un extraño puede cambiar el destino de una persona completamente, que la empatía nace de haber sufrido y de elegir transformar ese sufrimiento no en amargura sino en compasión, y que cuando tienes la capacidad de ayudar a alguien, tienes también la responsabilidad de hacerlo. Juan Gabriel vio a un anciano cantando su canción en la calle, un hombre al que el mundo entero había decidido no ver, y en lugar de pasar de largo como hacen millones de personas todos los días frente a millones de celestinos que habitan las calles de todas las ciudades del mundo, se detuvo. Escuchó. Conectó. Y actuó. No lo hizo para las cámaras, porque no había ninguna. No lo hizo para los periódicos, porque no esperaba que nadie se enterara. Lo hizo porque recordó de dónde venía, porque reconoció en los ojos de Celestino el mismo dolor que él había sentido siendo niño en las calles de Ciudad Juárez, porque entendió que la diferencia entre él y ese anciano no era de talento ni de mérito, sino de circunstancias, de oportunidades, de manos que se extienden en el momento preciso. La verdadera grandeza de Juan Gabriel nunca estuvo en los estadios llenos, ni en los millones de discos vendidos, ni en los premios acumulados a lo largo de décadas de carrera. La verdadera grandeza estuvo en esos momentos silenciosos y anónimos donde elegía ver a las personas que nadie más veía, donde usaba lo que tenía no para hacerse más grande sino para recordarle a alguien olvidado que su existencia importaba. Si eres admirador de Juan Gabriel y esta historia te conmovió tanto como nos conmovió a nosotros al investigarla, suscríbete al canal para acompañar más historias que celebran la generosidad y humanidad detrás de esta leyenda de la música mexicana. Deja tu comentario contándonos desde dónde estás viendo este video, porque nos llena de emoción saber que en cada rincón del mundo hay personas que reconocen que la verdadera medida de un artista no son sus canciones sino su corazón.